Eh, Hoy terminamos esta sección de lo que hemos titulado del judaísmo a Jesús. Y como les decía, nos encontramos en el libro de los Hechos, que es el registro histórico de la iglesia primitiva, desde el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés nace la iglesia, hasta los primeros años de la iglesia. Y hemos estado en este mensaje de 3 partes y estamos estudiando el tema que le hemos titulado desde el judaísmo a Jesús. Y el Espíritu Santo nos ha dado 3 incidentes o 3 experiencias con estas personas que hemos estado estudiando, y nos ilustra la transición de lo que estaba teniendo lugar en esta transición, ¿no? Nos ilustra este momento del judaísmo a Jesús. Y cuando se estableció el cristianismo y se introduce el nuevo pacto, por eso es que tú en tu Biblia tienes un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un antiguo pacto y un nuevo pacto. Cuando se introduce el nuevo pacto, hubo muchos judíos a quienes les resultó muy difícil hacer la transición de manera inmediata. Y hubo personas que se quedaron en medio de esa transición. Viniendo a Jesús, desde el judaísmo, quedan atrapadas en algún lugar de esa transición. Y eso es lo que ocurre a lo largo del libro de los Hechos. Y en nuestro estudio hemos encontrado a Pablo, quien entendía perfectamente, quien era un creyente en todos los sentidos. Es más, era el apóstol del Evangelio de la Gracia, del Evangelio del Señor. Conocía la comisión, conocía el mensaje. Y aún así lo vemos tomando decisiones como judío, tomando un voto nazareno, que es algo estrictamente judío, y aprendimos que esto incluye a Pablo y que todavía trae eso en su mente y en su corazón, que no necesariamente está mal, pero que es innecesario. Y entonces también aprendimos en los versículos 24 al 28 de Apolos, que aunque es un hombre de acuerdo a lo que dice la Escritura, como lo conocimos o como nos lo describe la Escritura, un discípulo de Juan el Bautista, un santo del Antiguo Testamento, un hombre listo para el Mesías, un hombre que de acuerdo a la Escritura es poderoso en las Escrituras, elocuente, un hombre que no tenía una comparación cuando alguien se trataba de exponer un tema, un hombre ferviente en su exposición, pero que también está en la transición. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesús de la Biblia, solamente tiene cierto conocimiento. Y entonces lo vimos la semana pasada y aprendimos cómo es que este Apolos llega a esa transición y sale de ella. Y hoy estamos en la tercera sección, y ahora sí entramos a nuestro estudio, Hechos capítulo 19. Usted le da vuelta a la página y estamos en Hechos capítulo 19, versículo 1. Y aquí vemos al tercer grupo de personas. Y dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Me voy a detener un segundo ahí. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada o sabe de lo que estamos hablando, sabe que Pablo viene de regreso en su segundo viaje, ha hecho un voto nazareno, se corta el cabello, va a llevar el cabello a la fiesta de Jerusalén para quemarlo en el templo, porque esa es la tradición. Le dice a Priscila y Aquila, al matrimonio: quédense en Éfeso. He estado discutiendo con los judíos, yo no me voy a quedar, yo voy a Jerusalén, quédense aquí. Y en ese ínter llega un hombre llamado Apolos. Lo escuchan Priscila y Aquila predicar. Como entienden que no sabe del todo el mensaje, lo ponen aparte, y aprendimos algo muy importante, No lo tachan de hereje, sino que le enseñan. No le ponen el dedo, no lo tachan, no le ponen una etiqueta, sino que van y le dicen: estás en tu información incompleto. Y le muestran el evangelio completo. Y después escriben una carta a los hermanos y lo mandan a Corinto. Por eso es que leemos aquí que Apolos estaba en Corinto. Originalmente estaba en Éfeso. Dice: Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Por eso no se encontraron ahí los dos. Dice: y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿cómo dice ahí? Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y aquí nos encontramos con este último grupo que vamos a estar mencionando en este pequeño estudio de 3 partes de lo que es la transición del judaísmo a Jesús. No olvidemos que son judíos. El cristianismo entró, tomó un lugar importante para que todos los ajustes tuvieran lugar, y en algunos casos, como Pablo, no podía dejar de lado algunos patrones antiguos, al igual que Apolos, que simplemente no conocía todo el Evangelio, al igual que estos 12 que también les faltaba el conocimiento completo. Por tanto, el Espíritu tenía que llevarlos a unas circunstancias especiales como individuos para que comprendieran plenamente a Cristo y al cristianismo. Me voy a regresar al versículo 1 y 2 de Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ok, antes de entrar de lleno, Pablo ya inició su tercer viaje misionero. Pablo llevó el cabello a Jerusalén, estuvo en la fiesta, saludó a todos los de la iglesia. No nos lo dice, pero lo intuimos porque ya Pablo ya va de regreso. Pablo subió a Antioquía, que era la iglesia que él tenía con Bernabé. Saludó a todos los de la iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto, pero ¿saben qué? Yo tengo que seguirle. Entonces se despide de ellos, se va a Éfeso, y en el camino de su tercer viaje a predicar el Evangelio, se encuentra con este grupo de hombres y les hace una pregunta que es clave. Ahora, ay Dios, ayúdame a tratar de explicarles esto. Pablo les pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? ¿Por qué les hace esa pregunta? Usted conoce, ¿cuántos conocen o vienen de un trasfondo religioso diferente al cristianismo? ¿De cuál vienes? ¿Tú? ¿Usted? ¿Usted? Católicos. ¿Usted? Católico. ¿Y del catolicismo vinieron al cristianismo reformado? ¿No? ¿A cuál? ¿Al qué? Sí, pero es que hablando de esto, y por eso me tengo que detener, porque es un tema bastante amplio, es un movimiento carismático. Es un movimiento carismático que empieza, de acuerdo a los comentarios de la gente que ha estudiado esto, cerca del año 1900. Ahora, no nos vamos a ir a toda la historia, nada más quiero decirles así de rápido, no hay mucho tiempo para estudiarlo. El movimiento carismático, el movimiento pentecostés o pentecostal, sostiene, y por eso lo voy a decir, porque yo necesito que usted lo entienda perfectamente bien en su corazón y en su mente. Sostiene, y quizá no todos lo consideren del mismo sentido técnico, pero algunos sin duda dirían que el cristianismo tiene el Espíritu Santo en un sentido limitado. Déjeme tratar de explicarle qué es esto. Te dicen,
¿Quién quiere aceptar a Cristo? Levantas tu mano y dices, yo quiero aceptar a Cristo. Hacen una oración y te dicen, ahora tienes al Espíritu Santo, pero te falta la llenura del Espíritu. ¿Lo has escuchado? Yo lo predicaba, yo lo vivía así. Entonces te enseñan que cuando llegas a Cristo, en un sentido, es como si solamente recibieras una porción. Y no sé si se acuerdan, pero yo le dije hace unas semanas que el libro de los Hechos es un libro que no se puede tomar como teológico al 100%, porque es un libro de transición. ¿A qué me refiero? No puedes tomar toda la enseñanza que hay en él, todo lo que hay así, lo que dice literal, y tomarlo como teología, porque es un libro histórico, es un libro de transición. Estamos pasando de aquí a acá, y en ese ínter están sucediendo muchas cosas nuevas y muchas cosas que antes no se hacían. Vas a ver algunos destellos de cosas y vas a decir, mira, dejaron de hacer esto, están haciendo esto nuevo. Entonces no puedes basar tu teología en eso, porque es de cambio. ¿En qué debes basar tu teología? En algo que está fundamentado y está firme. No quiere decir que no sea la palabra de Dios, sí es la palabra de Dios, pero no lo puedes tomar como tal. Entonces, habiendo dicho esto, los pentecostales o el movimiento carismático argumenta que hay una distinción entre poseer el Espíritu Santo y poseer la plenitud del Espíritu o el bautismo del Espíritu, que realmente se reduce a lo mismo. Si dices que una persona recibe una parte del Espíritu o en un sentido limitado del Espíritu, entonces estás diciendo en efecto que la persona no ha recibido al Espíritu en absoluto, porque el Espíritu es quien es y debe recibirse en plenitud de quien es Él. Jesús prometió que recibiríamos al Espíritu en la salvación, y entonces debe haber querido decir cómo es el Espíritu Santo, es decir, no lo vamos a recibir por partes, eso no es bíblico. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es de mi interés como iglesia que usted y yo entendamos esto. Cuando tú y yo venimos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, punto. No es que te lo vayamos a ir dando poco a poco y por peldaños o por escalón, no. Entonces, esto hay que comprenderlo muy bien. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Nunca se menciona porciones, partes, dividendos, secciones, pedacitos, peldaños, etc. Es uno solo. De hecho, si quisieras ilustrar esto, puedes ilustrarlo en el sentido de Cristo. ¿Se acuerda usted que muchas veces les he dicho, muchas personas quieren abrazar a Jesús, ¿el qué? El Salvador. Porque quieren la salvación, la sanidad, la prosperidad, el dinero, el bienestar, y dicen, eso me lo da el Salvador, yo lo quiero abrazar. Pero mucha gente dice, pero al Señor que me manda, que me pide, que etcétera, ese no lo quiero tener. En ese sentido es con el Espíritu, es como si le dijeras al Señor Jesús, sí te quiero como Salvador y después te hago Señor de mi vida. Eso es incorrecto, porque lo tienes que recibir completo. ¿Vamos bien? Ok. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. No hay grados para recibir al Espíritu Santo, como en el caso de Cristo.
en el sentido que les acabo de mencionar, ¿no? Dios no nos da el Espíritu por medidas, no dosifica al Espíritu Santo. El Espíritu se da en la plenitud de quien es. Y vamos a abordar esta cuestión para tratar de mostrar que el cristiano, quien quiera que sea, recibe el Espíritu Santo en su morada personal y permanente desde el momento de su salvación. Así que debo decir que el movimiento carismático dice otra cosa. Ellos siguen el modelo del libro de los Hechos y dan por sentado de que puede ser salvo y recibir el Espíritu Santo más tarde, y lo basan en el libro de los Hechos. Y si lo vas a tomar así, literal, te vas a encontrar con muchos problemas. Porque entonces hay justificación para que hagamos lo que hizo Pablo: votos de Nazareno, cortarnos el cabello, ir a Jerusalén, quemarlo en el templo. Nada más que hay un problema: ya no hay templo. Tiene muchos años que dejó de existir. Va a ser un poco difícil. Si quieres tomar cualquier cosa que sea transitoria en el libro de los Hechos, entonces pregunto yo, ¿cómo decides arbitrariamente lo que tomas y lo que no tomas? Si haces del libro de los Hechos la norma, entonces tendrás varios problemas. ¿Y por qué lo digo? Pues porque los pentecostales, porque los carismáticos te dicen: pásale al frente a recibir al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y ahí vamos, con todo nuestro deseo, con todo nuestro corazón, a buscar una experiencia con el Espíritu Santo. Pasas al frente, cierras tus ojos, levantas tus manos, y alguien viene y te impone manos, y tú empiezas a sentir algo. No sé qué sentiste tú, no sé cuál fue tu experiencia, no sé si sentiste algo o no. Mucha gente llora, mucha gente ríe, mucha gente brinca, mucha gente se duerme, mucha gente se cae, 1000 manifestaciones. Y le llaman así, manifestaciones del Espíritu Santo. Pero esto no es lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy vamos a ver por qué Pablo les pregunta eso y cuál es la respuesta. Porque si tomas literal, vas a tener que permitir la revelación actual el día de hoy. Vas a tener que permitir a los apóstoles, a las señales, a las maravillas, a los milagros que acompañaron a la iglesia primitiva y a esas diversas manifestaciones. No solamente en un segmento del cristianismo, sino en todo, sin reservas. Hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque ya no hay apóstoles. Porque los apóstoles que hubo fueron, dice la Biblia, aquellos hombres que Cristo se presentó a ellos y Él les predicó a ellos el Evangelio. El apóstol Maldonado, no creo que a él se le haya presentado Jesucristo en persona a predicarle el Evangelio a él. Entonces estamos ante una situación que debemos comprenderlo a la luz de lo que dice el libro de los Hechos, que es un libro de transición. Ahora, no me malinterprete, yo sí creo en los milagros de Dios. Dios hace milagros, sí, amén, todos los días cuando Él quiere y como Él quiere. Es más, es un milagro que usted y yo estemos vivos. Ahorita que veníamos de la casa para acá, yo decía: Señor, venía orando y yo decía: ¿cuánta gente hay que no se puede valer por sí misma? ¿No? ¿Cuánta gente hay que depende de otras personas? ¿Cómo es que nosotros ahorita, gracias a Dios, podemos estar aquí sanos y bien? ¿Qué tal cuando te duele algo? Que dices: ay, me duele. ¿Recuerda cuando no te dolía? Ni te acordabas, ¿no? Y entonces aprendemos que el libro de los Hechos es un libro de transición. Llega el nuevo pacto, el antiguo ya pasó. Y cuando llega el nuevo pacto, la gente viene a Cristo, lo cual es un milagro momentáneo. Pero todavía a muchos les resulta difícil la transición completa. Y así en el libro de los Hechos ocurren varias cosas de transición, y algunas cosas viejas van muriendo lentamente, algunas formas antiguas, como por ejemplo
lo vimos hace 2 semanas. Ya está la iglesia nueva en Jerusalén. Pedro predicó el día de Pentecostés, el día de cuando viene el Espíritu Santo, se me fue. Sí, ¿verdad? Pentecostés, sí. Por un momento me confundí. Predica el día de Pentecostés, se convierten 3,000 personas. 3,000. Y él todavía va con Juan a la oración del templo en la tarde, porque es una tradición, porque lo traen aquí arraigado. Entonces necesitamos aclarar esto para no confundirnos. Y entonces Dios todavía está poniendo orden y está recogiendo algunos cabos sueltos que hay del Antiguo Testamento, que son estos santos, que son estos hombres seguidores de Juan el Bautista, que todavía no han escuchado las características de Jesucristo, que todavía están atrapados en la transición. Como santos del Antiguo Testamento deben recibir la plenitud del conocimiento. Hechos 19:1, otra vez, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. ¿Recuerdan que Pablo les dijo cuando se fue de Éfeso, si Dios quiere, regresaré con ustedes? Y que les dije, esto es algo que debemos nosotros poner en práctica porque somos muy dados a vamos a hacer, vamos a ir, vamos a subir, vamos a bajar, y se nos olvida que Dios es el que tiene nuestras vidas en sus manos. Dice, y hallando a ciertos discípulos, dice el versículo 7 que eran como 12. Ahora es interesante cuando miramos la palabra discípulo, porque es fácil hacer una suposición. ¿Usted cree que estos discípulos de los que estamos hablando aquí eran cristianos? Por lo que dice ahí el texto, ¿eh? Pero vamos a basarlo en algo bíblico, ¿no? Versículo 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A ver. Bueno, no me quiero adelantar. Nada más le quiero preguntar algo. ¿Cómo sabe una persona que es cristiana? La Biblia dice que el Espíritu da testimonio. El Espíritu Santo te hace saber. Pero espérame, ellos ni siquiera han escuchado que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué suponemos que solamente por la palabra discípulos son cristianos? No sé si me estoy explicando. Porque lo leemos y decimos, los discípulos, y decimos, pues son cristianos. No, espérame. Porque ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Entonces mejor vamos aclarando, ¿no? Decía mi abuela que aclarando amanece, ¿no? Ok. Vamos a Juan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces, ahora, ese desde entonces quiere decir a partir de ese momento. No tengo tiempo para darles todo el contexto, pero sí les puedo decir algo. Fueron palabras de Jesús que les dice a estas personas que lo están siguiendo, que les caló. Y dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No siempre se puede determinar si una persona es creyente solo porque dice serlo. Y menos si es discípulo solo por decirlo. Yo se lo he dicho muchas veces.
El hecho de que usted venga, se siente aquí, traiga su Biblia, lea su Biblia, ¿eso me dice a mí que usted es cristiano? No. El hecho de que yo me pare aquí y yo predique la palabra, ¿le dice a usted que yo soy pastor, que yo soy cristiano? Pues le podría a lo mejor decir, pues, pero la certeza, ¿quién la da? ¿Cómo se conoce? ¿Qué dijo Jesús? ¿Por sus frutos? ¿No? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, que es lo que decía Aurora hace rato a sus hijos, si permanecemos a pesar de cualquier circunstancia que haya en nuestra vida, si nos aferramos, si nos anclamos, si nos fundamentamos en nuestra fe en Cristo, dice, si permaneciereis en mi palabra, ¿cómo dice? Seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente. Entonces la palabra discípulo significa aprendiz. Y en el concepto de creer realmente no hay ninguna implicación del cristianismo. La razón por la que la gente asumió que tenían que ser cristianos aquí es porque la palabra discípulo en el libro de los Hechos se usa para hablar de cristianos como una docena de veces, al menos en los primeros 15 discípulos. Y entonces dicen que tienen que ser cristianos. Las personas que querían defender el punto de vista de que usted podría ser salvo y no tener el Espíritu Santo dicen, mire, aquí tienes a estos cristianos, o sea, a estos discípulos, y luego dice, ha recibido el Espíritu Santo, y dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Entonces ahí tienes cristianos que no han recibido al Espíritu Santo, y de eso sacan una doctrina y dicen, por eso primero recibes a Cristo y luego recibes al Espíritu Santo. Espérame tantito, porque más adelante vamos a leer algo que Pablo escribe en los Romanos, que dice algo más o menos así: si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no eres de Cristo. Así de plano, así de fácil. Pero no me voy a adelantar, vamos a continuar. ¿Me van entendiendo hasta ahorita? Porque es un tema que necesita explicarse y que tenemos que entender correctamente. Entonces estas personas dicen, ahí está, mira, eran discípulos, no habían recibido el Espíritu Santo, tuvieron que venir e imponerle las manos. Y creo que si el punto de vista es que si son cristianos o no es muy discutible. Lo que es muy cierto es que no sabían nada del Espíritu Santo en términos de concesión. Y si hubieran sido cristianos, tendrían que haber estado de este lado de la cruz. Un cristiano es alguien que cree en la muerte, en la resurrección. ¿Alguien dijo eso? De Jesucristo. Si hubieran estado de ese lado de la cruz, habían sabido acerca del Espíritu Santo, porque Cristo había prometido dar el Espíritu Santo. El versículo 3 dice ahí de Hechos 19, entonces dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ni siquiera habían entendido el bautismo de Cristo. Más adelante Pablo les va a hablar de eso y van a venir a ser bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuándo se bautizaba la gente en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva, ¿en qué momento la gente se bautizaba? Cuando se predicó a Cristo, cuando nace la iglesia y se empieza a predicar, ¿en qué momento la gente iba y se bautizaba? Inmediatamente. Así. ¿Crees? Sí. Vámonos. Hechos 2,
3,000 personas. ¿Creyeron? Sí, al agua. Ahora sí que al agua, patos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo: vayan y hagan discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, bautícenlos. Creías y te bautizabas. Estas personas no sabían nada de eso. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y eso implica que ni siquiera sabían acerca del Mesías, de Jesús. Y Pablo les dice: miren, y los estaba preparando para presentarles a Jesús. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Creo que esto deja muy claro que no eran cristianos. ¿Eran santos? Sí. ¿Eran hombres del Antiguo Testamento que seguían la palabra? Sí. ¿Cristianos? No. ¿Eran los últimos santos del Antiguo Testamento seguidores de Juan el Bautista? Sí. ¿Estaban listos para conocer al Mesías? Sí, estaban listos. Pero mucha gente tiene problemas con ese término de discípulo y la palabra creer. Y entonces mucha gente piensa que son cristianos y porque no habían recibido al Espíritu Santo pueden tomar una doctrina y decir: no has recibido al Espíritu Santo, pásale al frente, vamos a orar por ti, nada más que hay un problema. El movimiento carismático nació en 1900. Y de este momento, de donde estamos hablando aquí en la Escritura, hasta el año 1900, las personas que se acercaron a Dios, entonces no recibieron al Espíritu Santo. No sé si me explico. De acuerdo al movimiento carismático. Porque si el movimiento carismático dice: crees en Cristo, pero no tienes la plenitud del Espíritu Santo hasta que se te impongan las manos, y el movimiento carismático nace en 1900, ¿qué con todos los creyentes de 1900 para atrás? ¿Nunca tuvieron la plenitud del Espíritu? Son las cosas que hay que entender, que hay que investigar, que hay que analizar. Hay que detenernos y estudiar debidamente qué significa discípulo, qué significa creer. Particularmente en los evangelios. En el evangelio de Juan encontrarás un discípulo, es alguien que es un aprendiz, puede ser un discípulo de cualquiera. La Biblia dice que los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Algunos creen pero no tiemblan, ¿no? Son seguidores, son aprendices, y por eso es que hay un problema aquí: la naturaleza transitoria del libro de los Hechos. No podemos tomar la experiencia de la gente en Hechos y convertirla en una norma de la iglesia, porque no es un comando, no es una declaración explícita. Es más, cuando terminemos te darás cuenta que el versículo 7 de Hechos 19, que es a donde termina la sección de los 3 que estamos viendo, dice: eran como 12 hombres. ¡Pum! Se acabó. O sea, no dice de ahora en adelante lo van a hacer así, van a imponer las manos. No, simplemente dice: eran como 12 hombres. Se acabó. No más. Ahora, el peligro de hacer esto que mencioné antes es el hecho de que si vas a tomar como experiencia lo de Hechos, ¿quién te impedirá tomar todas? ¿O quién se vuelve lo suficientemente parcial para decir cuáles sí y cuáles no? ¿O cuáles vas a aceptar? La semana pasada, cuando hablamos de Apolos, aprendimos que Apolos, cuando predicaba la palabra, que era diligente en la enseñanza, esa palabra diligencia se refiere a exactitud.
O sea, era muy puntual, era una persona que era muy dedicada y él enseñó la escritura con exactitud. Bueno, pues creo que debemos ser exigentes cuando miramos estos versículos porque son muy importantes. Déjame darte alguna idea. Estas personas no eran cristianas en absoluto y creo que es importante establecerlo. Déjame decirte por qué. Juan el Bautista, hubo un momento en el que, estando él en la cárcel, bueno, Juan Bautista predicaba en el desierto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, predicaba en el desierto y anunciaba que venía aquel y predicaba a Jesús, anunciando el Cordero de Dios. Quizá no por su nombre al principio, no sabía quién era hasta que llegó y entonces dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los discípulos de Juan el Bautista tenían la información de Jesús, incluso después de haber anunciado a Jesús como el Mesías, tenían preguntas. Porque Juan decía, arrepentidos porque el reino de Dios se ha... Ok. Y entonces Juan un día despierta y está en la cárcel. ¿Se acuerdan? Y de repente despierta y está en la cárcel y dice, el reino de Dios, pues como que no ha pasado así como que gran cosa, así como que se ha acercado ya, ¿no? En el sentido de que ya están cambiando las cosas. ¿Y por qué lo digo de esta forma y no quiero sonar mal? Es porque a lo mejor Juan está diciendo, ¿habré cometido un error? ¿Me habré equivocado? Mateo 11, 1 al 3 dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar, a predicar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ahí detente un segundo, le envió 2 de sus discípulos. Es decir, Juan, estando en la cárcel, dijo, como que no veo que, yo veo a Jesús más como víctima que como una persona que vino a cambiar todo. Y ese fue el problema con los hombres, y ese es el problema con los hombres actualmente. Ahora, ¿quieres una enseñanza en tu vida para compartir, es decir, para aplicarla a tu vida? Yo te voy a decir algo, muchos de nosotros creemos que Cristo, que Dios, está para hacer lo que nosotros creemos y anhelamos. Cuando yo se los he dicho muchas veces, Dios no está para hacer ni para cumplir ninguno de nuestros deseos carnales, ni está para que cumpla nuestros anhelos. Dios es Dios y Él hace lo que quiere, amén. Y Juan el Bautista, al igual que muchos otros, de repente vieron a Jesús, vieron que no sucedía lo que ellos pensaban que tenía que suceder, lo que ellos anhelaban que tenía que suceder, lo que ellos querían que sucediera, y de repente dice el versículo 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que habría de venir? ¿O esperaremos a otros? A ver, si Juan, porque esto es increíble, si Juan tiene dudas en su propia mente y pregunta sobre Cristo, sobre el hecho de que Jesús es el Mesías, es fácil entender entonces que algunos de sus discípulos pudieron no haber entendido todo acerca de Cristo, ¿cierto? Porque entonces podemos asumir que estos 12 hombres fueron instruidos por Juan sin haber entendido completamente, sin tener una creencia total en Jesús como el Mesías. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? A ver, entonces, ¿cómo está con esta gente? Porque estos discípulos dicen, nosotros ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos asumir que son cristianos?
Entonces, ¿cómo podemos tomarlo como una doctrina para decir, primero aceptas a Cristo y después te imponemos manos para que venga la plenitud del Espíritu Santo sobre tu vida? Espera, ni siquiera eran cristianos. Eran hombres que amaban la palabra de Dios, que habían escuchado, sí, pero a Cristo como tal, de acuerdo a lo que dice Romanos ahí, no. Te lo voy a decir de otra manera, si perteneces a Cristo, tienes el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Hay alguna condición en eso? Ninguna. ¿Hay alguna condición de parte de Dios para darte el Espíritu Santo? No, solo dice que Él lo hará. Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Alguna condición? No, solamente la oración de Jesús, pidiéndole al Padre que nos lo dé. Escucha, amado, el Espíritu Santo mora en el creyente y establece la credibilidad de Dios y de Jesucristo. Decir que un cristiano no tiene el Espíritu de Dios es impugnar la incredibilidad tanto de Dios como de Cristo. Y eso no le da gloria en nada. Juan 7. Versículo 37, y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. A lo mejor tú estás pensando, ¿y qué con los samaritanos? ¿Y qué con Cornelio? Ahorita vamos a ir para allá. Efesios 2:21, todo el edificio se mantiene unido debido a él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo, donde vive Dios a través del Espíritu. ¿Qué estamos diciendo? Que si buscas doctrina del Espíritu Santo, no mires el libro de los Hechos. Mira la teología de las epístolas. ¿Y qué con los samaritanos? ¿Alguien se acuerda cuando estudiamos lo de los samaritanos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se acuerda alguien? Se convirtieron. ¿Y qué pasó? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No. ¿Lo recibieron? Felipe fue y predicó y se convirtió mucha gente. Dice, pero no había recibido el Espíritu Santo. Y entonces dice, y entonces, pues vamos a ver qué dice. Hechos 8,
Cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, dice el versículo 17, Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y dices, ahí hay otro ejemplo, ya son dos. De hecho, no son dos, son tres, porque falta Cornelio. Pero te lo voy a explicar de esta forma, porque te lo expliqué en el momento cuando lo estudiamos. Los samaritanos son odiados por los judíos. ¿Y saben por qué los odian? Porque los judíos son muy celosos de su raza. No se mezclan con otras razas, se casan entre ellos. Y los judíos, algunos, se mezclaron con otros pueblos y salieron los samaritanos. Y se odian. Por eso cuando la mujer samaritana está sacando agua del pozo y Jesús le habla, la mujer samaritana no lo puede entender. ¿Por qué me hablas? O sea, si entre nosotros no nos hablamos. Ok. Y entonces viene una iglesia samaritana, a Samaria, es decir, se va a iniciar una iglesia en Samaria. Y cuando los creyentes samaritanos vinieron a Cristo, si hubieran recibido el Espíritu Santo en el mismo momento, los judíos no lo hubieran aceptado. Tenían que ir nada más y nada menos que los apóstoles para que a través de ellos los de Samaria lo recibieran, porque si no, no lo iban a aceptar de otros. Y entonces, como leímos ahí, Pedro y Juan, nada más, Pedro y Juan, o sea, dos personajes bíblicos de la iglesia iniciando, es decir, a los apóstoles de Jesús, les imponen las manos, reciben el Espíritu Santo, para que ellos dos fueran a Jerusalén y les dijeran, ¿qué creen? ¿Se acuerdan en el día de Pentecostés cuando a nosotros vino el Espíritu Santo y cayó sobre? Sí, pues también le pasó a los samaritanos. ¿Cómo? Sí, nosotros fuimos, impusimos las manos y también a ellos. Caray, entonces Dios está haciendo algo con los samaritanos. Si hubiera venido otra persona o si hubiera sido de otra forma, hubieran dicho, no lo aceptamos. ¿Ok? Cuando Pedro va a ver a Cornelio y recibe Cornelio y pasa lo mismo, me acuerdo muy bien que Pedro se llevó, a ver, ayúdenme, no me acuerdo si se llevó a 6 y con él eran 7 de testigos para decirle a la iglesia en Jerusalén, también a los gentiles, Dios les permitió recibir el Espíritu Santo de esta forma, al igual que a nosotros. Y dices, ¿cuál es la intención? Que sea una misma iglesia, judíos, samaritanos y gentiles recibiendo la misma porción. Esa es la intención. Ahora notemos lo que dice ahí en Hechos 8 y veamos cómo no se recibe el Espíritu Santo. Hechos versículo 8 del 18 al 23, un hombre llamado Simón. Al ver Simón que el Espíritu Santo se daba cuando Pedro y Juan imponían las manos, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, denme ese poder para que a quien yo le imponga las manos
reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le respondió: púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podrías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes en la mente retorcida. Abandona tu maldad, pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Simón deseaba el don del Espíritu Santo por motivos equivocados. Era una persona llena de amargura, llena de envidia, y lo que Simón quería era poder tener este poder para compartirlo con otros, y así no es. Tú no puedes manipular al don del Espíritu Santo. Lo pidió por medios humanos y lo quiso obtener, pero eso es un regalo de Dios a los suyos. Regresamos a Hechos 6. Hechos 19:6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Han recibido al Espíritu Santo desde que creyeron? Pregunta eso debido a que Él puede establecer por la respuesta de ellos si son salvos o no. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pedro regresa y da el informe de lo que pasó con Cornelio? Vamos a leerlo de manera muy rápida. Hechos 15, versículo 7. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Les demostró al darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos los había dado a nosotros. ¿Y cuál es la condición para recibir? La fe, el creer. Esa es la norma. Por eso en Hechos 19:2, otra vez les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y el versículo 3 dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. El punto es que si no hubieran recibido, si ellos hubieran recibido el Espíritu Santo, no habrían dicho: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Dime. Yo sé que es para que los demás crean, todo ese tipo de los que son acabos, crean en Jesucristo. Pero es forzosamente cuando tú tienes el Espíritu Santo, tengas ese don de Si no mal recuerdo, cuando estuvimos estudiando esa parte de la Escritura, cuando viene el Espíritu Santo y cae sobre los que están en el aposento alto, dijimos que Dios permite que esta gente hable en son otros idiomas, porque hay gente de todo el mundo de aquella región en ese momento y los están escuchando en su idioma, dice. Y lo que sucede es que ellos se maravillan de lo que ellos están diciendo. Ahora, habiendo dicho esto, es importante añadir que después después de esto, no vuelves a ver que haya un seguimiento del don de lenguas. Es más, Pablo dice,
las lenguas cesarán. O sea, van a... Y la intención, y ese es mi punto de vista, no es ni siquiera para nuestro tiempo el que nosotros hablemos en otras lenguas. Yo sé, ahora lo voy a decir con mucho respeto, porque yo estuve ahí, yo lo practicaba y ustedes lo saben, ustedes conocen. Pero también sé que, mira, la primera vez que a mí alguien me impuso las manos y que decía, y Lolita se va a acordar, porque fue en su casa, y me decía, ora en lengua, cierra tus manos, cierra tus ojos, perdón, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y me decía, repite después de mí, y quería que yo repitiera una frase y la estuviera repite, hasta que saliera algo. Y entonces me decía, ahí está, ese es, ya. Hay tantas y tantas formas equivocadas o tanta doctrina torcida con respecto a este tema. Yo no creo ni siquiera en el hablar en lenguas como tal para nosotros en este tiempo. Yo creo que fue para estas personas, para que vieran la maravilla de Dios. Ahora, también yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo digo. Y me pueden decir, sí, pero tú hablabas en lenguas. Pues sí, pero yo nunca entendí qué decía. Yo nunca entendí. Y luego hablábamos todos en lenguas y era no quiero ser grosero, ¿no? Pero pues no se entendía nada, ¿no? Entonces yo no creo que sea para nosotros. Yo creo que fue para el inicio, para que la gente viera la manifestación. Nunca se te olvide, Lucy, que Dios es un Dios de orden. Y a Dios, ¿por qué lo digo? Porque si todos nos pusiéramos de pie ahorita y todos habláramos en lenguas ahorita en voz alta, ¿quién entendería? Es más, Pablo dice, es preferible que hablen en el entendimiento para que la gente comprenda, a que lleguen y digan, y esto, como pasó muchas veces, ¿no? Dicen, ¿y esto de qué se trata? ¿Qué es esto, no? Yo creo que fue en un momento específico, para una causa específica. Eso es lo que yo creo. No sé si responde a tu pregunta. Ahora, el profetizar es predicar, ¿eh? O sea, el profeta no es aquel que dice, yo veo, no, es aquel que predica la palabra, ¿ok? El que lleva el evangelio. ¿Ok? Regresando al punto, no es correcto decir que ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, porque Juan el Bautista en Lucas 3:16 dice, Juan les respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero eran discípulos de Juan. O sea, ellos no podrían haber dicho, ni siquiera sabemos del Espíritu Santo cuando Juan el Bautista se hacía referencia al Espíritu Santo. Entonces, ahí es otro punto. El siguiente es 19:4. Sí, gracias. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es interesante que ellos, cuando no sabían acerca del Espíritu Santo, Él les enseñó acerca de Cristo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo.
Pablo no les dijo, ¿no conoces el Espíritu Santo? Pero no te preocupes. Vamos a tomar un curso de 16 principios para que conozcas al Espíritu Santo. No. ¿Sabes qué hizo? Les enseñó a Cristo. Porque a través de Cristo es el que viene el Espíritu Santo. No necesitamos tomar un curso de 25 pasos o 3. No, es Cristo. O sea, en otras palabras, regrésate al inicio, conoce a Cristo y entonces obtienes al Espíritu Santo. Por eso, yo salgo de aquí diciendo, ok, entonces, para que yo tenga el Espíritu Santo, lo primero que tengo que tener es a Cristo. Si no tengo a Cristo, no tengo el Espíritu Santo. Es así de fácil. ¿Ok? Ya vamos a acabar, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque le conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento de aquel que nos llamó. Conocemos a Dios a través de Cristo y el Espíritu Santo viene como un regalo. Ok. Termino entonces. Versículos 6 y 7. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y es que el hablar en lenguas para estas personas es una manifestación de que algo sobrenatural ha pasado. Es una manifestación de que algo sobrenatural pasó. Dices, es evidente que algo les sucedió. ¿Ok? Y profetizaban, predicaban. O sea, es decir, cuando hablaban en otras lenguas, no hablaban y decían, si hablaban en otro idioma, no decían, venga usted a mi país y conózcalo, es un país muy hermoso y usted se va a divertir mucho. No, lo que hablaban en otras lenguas era la palabra de Dios y las maravillas de Dios. ¿Ok? Y ahí está entonces la norma. Ok, bueno, entonces termino diciendo, en el versículo 7 simplemente dice, y todos los hombres eran como 12. No dice, como les comenté hace un rato, y así será siempre. ¿Y sabes qué? Después de esto, es la última vez que sucede en el Nuevo Testamento. Ya no lo vas a encontrar. Si Dios quisiera o hubiese querido que esto fuera una norma, entonces lo hubiese plasmado ahí. Mire, la intención de todo el estudio del libro de los Hechos obviamente es para hacernos crecer y madurar. Y esa es la intención. Mi intención no es ofender a nadie, ni sabe Dios que de por sí ya. Pero no es la intención molestar a nadie. Pero sí me interesa que los que estamos aquí entendamos, aprendamos, para que cuando alguien nos pregunte sepamos qué responder, para que salgamos de esas dudas. ¿Necesitamos estudiar más? Claro, mucho, toda la vida. Ahora, ¿esto lo puedes platicar con alguien? Sí, claro, pero a ver quién se va a poner y te va a decir, no. Esto es así. No es para pelear, es sentarnos y aquí dice, esto es lo que yo pienso. Porque alguien me dijo alguna vez, sí, pero eso es lo que tú crees, pero hay otras corrientes. Sí, claro, hay muchas. Pero vámonos a esto. ¿Qué dice esto? No qué dice fulano. Vámonos a estudiar qué dice esto. Y de lo que diga esto partimos, ¿no? Que ese es el estandarte, ese es el fundamento. Oremos.
Padre, queremos agradecerte por la palabra que el día de hoy nos has permitido comprender. Gracias por mostrarnos, Señor, que estos discípulos de Juan no tenían al Espíritu Santo, y todo lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú tienes interés en nosotros y hacernos crecer y madurar. Te pido que nos guíes a toda verdad siempre. Y entendemos que a estas personas les faltaba el Espíritu Santo no porque no lo hubiesen convocado, no porque no hablaban en lengua, sino porque nunca conocieron a tu Hijo Jesucristo. Bueno, no lo habían conocido hasta que Pablo se los presentó. Te pido, Señor, que conozcamos a tu Hijo Jesucristo y que vivamos de acuerdo a sus normas y que el Espíritu Santo se vuelva una realidad en nosotros. Te lo pido en Cristo, nuestro Señor y Salvador.